Piali, neno toca lilical tonac. Miren, estoy muy contenta, muy emocionada en este tonali de hoy, que es Matlacli Juan Ome Cuautli, 12 Águila, porque estamos en la segunda posición de la 12ª trecena. Entonces, desde muy temprano he estado con muchas ideas en la cabeza, revoloteándome como mariposas que viajan hasta el corazón y hasta la entraña. Y hay muchos detalles y mucho que quiero platicar, así que decidí escribirlo para que nada se me olvide y pueda yo cumplir la meta en el tiempo que me da, por ahorita las plataformas que manejo. Así que pongan mucha atención a las reflexiones que tengo para ustedes sobre este tonali. Desde el alba hemos sido obsequiados de un momento sagrado donde el cosmos nos otorga una nueva oportunidad de renacer. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, recibimos la influencia de Matlacli Huan Ome Cuautli, una conjunción poderosa de energías que nos conectan con Tlahuizcalpantecutli, el señor del numeral, el alba, el brillante Venus matutino. Desde las profundidades del Mictlán, él trae consigo los maxilares descarnados, un recordatorio de que la muerte es el equilibrio, o más bien la armonía con la vida. Y él es quien anuncia el renacer de nuestro sol. Este sol que hoy viene nahualizado como un águila, Cuautli. Este signo se alza con la fuerza en el cielo. Cuando Tonatiuh alcanza el punto más alto, nos invita a recordar la grandeza de nuestro linaje prehispánico. El ave que acompaña al numeral, al Venus matutino, es Quetzaltótotl, con sus plumas preciosas que brillan como un espejo de nuestra herencia. Nos recuerda que a pesar de los desafíos, la hermosura de nuestra cultura y nuestras raíces siempre nos acompañan. Como regente del signo Cuautli, del signo Águila, tenemos a Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo, quien se despoja de la cáscara para entregarnos el tona, ese alimento vital que proviene de la tierra. Él se manifiesta en el maíz maduro, el sustento de nuestra existencia gracias a su advocación como Xipetotec, nuestro Señor el desollado, el Dios de la primavera, la fertilidad y la renovación. Él es el mediador que permite que el maíz crezca fuerte y abundante en este suelo maravilloso. En este tonali también está presente como señor de la noche Istli, la advocación de Yayauquitezcatlipoca, quien nos guía en este tránsito por el mundo y que además está como corregente en la trecena. Él nos hace un llamado a conectar con lo divino, a trascender las limitaciones del tiempo humano y entrar en el tiempo del mito. Este momento es un recordatorio de que, aunque enfrentemos adversidades, siempre podemos encontrar el camino hacia la luz, esa luz que nos habita. El rumbo de este tonali es el Cihuatlampa, el de las mujeres, de modo que nuestra capacidad de gestar la realidad se incrementa. Hoy, unidos en una misma imagen-acción, construyamos esa realidad maravillosa desde el espacio sagrado que es el Mictlán. Cada uno de nosotros, con nuestras historias, nuestras luchas y nuestras victorias, es parte de este tejido hermoso que estamos creando. Así que yo te invito a que te levantes, a que nos unamos en voz y corazón, celebrando la fuerza de nuestro espíritu, la riqueza de nuestras raíces y la belleza de nuestro futuro. Que la energía de este día nos impulse a seguir adelante, a abrazar la transformación y a construir una realidad que honre a nuestros antepasados y que inspire a las futuras generaciones. Hoy, cada uno de nosotros se convierte en un agente de cambio. Tomemos un momento para reflexionar
sobre cómo podemos contribuir a nuestras comunidades, a nuestro entorno, ya sea a través del arte, la educación, el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de nuestras tradiciones. Comprometámonos a sembrar las semillas de la transformación que deseamos ver en el mundo, en nuestro espacio infinito. Unámonos, juntos vamos a construir un nuevo camino hacia el futuro lleno de esperanza y prosperidad. Hacia adelante siempre, que el águila nos guíe y el maíz nos alimente. Y bueno, miren, estamos frente a dos grandes espejos. Al espejo de obsidiana humeante, el Yayauqui-Tezcatlipoca, que se hace presente como Iztlacoliuqui en la Trecena, como Istli, el Señor de la Noche. Y estamos también ante el gran espejo rojo, el Tlatlauqui-Tezcatlipoca, porque es el regente del signo y además recuerden que él, siendo Xipetotec, nos da el tona. Así que estos dos grandes espejos están aquí para que nosotros podamos transformarnos. Les quiero leer también una reflexión que hice sobre el espejo. Y dice así, miren, estos espejos que son sagrados son una oportunidad para encontrar nuestra verdadera esencia, crear o más bien recrear, retomar nuestra identidad, porque el espejo actúa como un medio para ver y entendernos. Refleja no solo nuestra imagen física, sino también la herencia cultural, las tradiciones y los valores que han sido transmitidos a lo largo de muchas generaciones. Así que nos invita a contemplar quiénes somos y de dónde vinimos. Este espejo maravilloso, el concepto del espejo, es una conexión con el pasado, porque es un símbolo de sabiduría ancestral. El espejo sagrado conecta a las personas con sus ancestros. Nos recuerda que nuestras raíces son parte integral de nuestra identidad y que los recuerdos de un linaje vibrante sigue aquí, vivo en nosotros, en nuestro corazón. También el espejo nos permite el autoconocimiento y la reflexión, porque cuando nos miramos en él, inmediatamente entramos en un proceso de introspección. Viajamos a ese espacio del mito, a ese Omeyocan, donde la señora Atlaltónac estuvo manejando las energías para crearnos. Y bueno, pues a través de la reflexión que hacemos al mirarnos en el espejo rojo o en el espejo de obsidiana, pues nosotros encontramos nuestro propósito y nuestro lugar en este espacio-tiempo del hombre. Y nos sentimos así también arraigados a esta tierra. El espejo sagrado también simboliza la transformación. Podemos reconocer partes de nosotros que andaban perdidas. Nos reencontramos. Nos anima también a dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrazar nuevas posibilidades. Reflejarnos individualmente en el espejo sagrado, ya sea el rojo o el de obsidiana, y conectar con nuestras raíces, también nos permite integrarnos mejor en nuestras comunidades, en nuestras familias, y recordar que cada persona es parte del todo y juntos formamos un tejido hermoso, ese que la señora Tlazolteotl está ahí elaborando en cada tonalti. Bueno, pues ese tejido cultural y rico es diverso y nosotros somos parte de él. En resumen, el espejo sagrado es un poderoso símbolo de identidad, conexión, reflexión, transformación y unidad.
Su presencia invita a todo aquel que en él se mira a explorar no solo su propia historia, sino también la historia colectiva de su comunidad, promoviendo un sentido de respeto y aprecio por las tradiciones que nos definen. Y les tengo el relato y el conjuro. Esta es la primera parte, así que te invito a que continúes mirando mi canal, Lili Caltonac, que no te abandona, porque en la segunda parte tenemos el relato y el conjuro. Mira, ya me he puesto mi pluma de águila, porque traigo también todavía la garra del jaguar. Venimos de ser guerreros nocturnos, de acecharnos a nosotros mismos, de reconocernos a través de estos dos espejos que están aquí hoy presentes. Y pues regresamos.